Bueno, lo que vamos a ver ahora es cómo hacer clasificación en la red. Vamos a usar un conjunto de datos que se llaman, son datos de insectos, eh, que se los pongo directamente acá en la línea de comando. Lo que tenemos son dos especies diferentes de insectos, que son, las llamamos A y B, y tres medidas diferentes de longitud de patas, el abdomen y del órgano sexual, y hay 10 individuos de cada especie. ¿Sí? Entonces acá cargo los datos. Y declaro que bueno, los datos tienen acá, son los cuatro nombres de las columnas, y entonces le digo que la columna especie es un factor. ¿Sí? Eso es importante cuando uno hace clasificación, ¿no? Que si la etiqueta es 1, 2, en realidad esa etiqueta no es un número en sí, sino es el nombre de la clase, ¿no? Entonces declarar el nombre de la clase como un factor eh, es algo que hay que hacer. Y una vez que la declaré como factor, la agrego a el data frame. Bueno, voy a cargar la librería ggplot2 y voy a cargar esta librería ggpubr. Y lo que vamos a hacer primero es un poco de gráficos para ver los datos como son. Entonces, lo que estoy haciendo acá son tres gráficos de ggplot, donde estoy haciendo los histogramas de cada una eh, de las variables, y para graficar tres gráficos ggplot en un mismo gráfico es que uso esta función ggrange. ¿Sí? Entonces eso me pone los tres gráficos en el mismo marco, y entonces acá van a hacer el histograma para las patas, la medida tiene que ver con las patas y en las dos diferentes especies. ¿Sí? Fíjense que acá le estoy diciendo que grafique el histograma para las patas y que lo rellene según la especie que uno tiene. ¿Sí? Lo mismo para cada uno de los gráficos. Bueno, si uno ve acá, eh, parecen bastante mezclados, ¿no? Eh, digamos, individualmente cada una de estas variables eh, no parece haber un modo claro de separar la clase A de la clase B. ¿Sí? Como que la que aparece un poquito más claro sería las patas, ¿no? Pero acá está mezclado, fíjense, acá hay azul, acá hay azul, acá hay azul, acá hay rosa, lo mismo pasa acá, ¿no? Hay azul mezclados por todos lados. Entonces, en principio no parecería tarea fácil, solamente individualmente de cada variable separar las clases. Esta es otra librería que es muy interesante, se llama Ggashi, o Galdin, como se dirá, que contiene una forma de graficar de a pares. Eh, Antes se hacía con pairs, y ahora esta es como la extensión de ggplot. Entonces, si uno la grafica, fíjense lo que aparece. Es como bastante completo. ¿Sí? Le estoy diciendo que quiero graficar todos los datos menos especies, o sea, tres variables, y que tengan en cuenta dos colores distintos según, o tengan en cuenta el color según especie. Entonces lo que hace es, en la diagonal, grafica los estimadores de densidad de cada variable. ¿Sí? Después acá grafica un gráfico de puntos, digamos, un scatterplot de patas versus abdomen, coloreado por cada una de las especies. Y acá pone la correlación entre abdomen y patas
y la correlación entre abdomen y patas dentro de cada especie. ¿Sí? Realmente, digamos, con una instrucción tira mucha información en el gráfico. Está muy bueno. Y tiene varias variantes el gráfico, por ejemplo, dependiendo de qué es lo que uno ponga, puede elegir, ¿no? Por ejemplo, en la parte de superior o inferior, poner qué tipo de gráfico quiere. Por ejemplo, si no pongo nada, directamente hago ggparse de los datos. Esto es lo que me tira, o sea, fíjense que acá no está discriminando por color, como si lo hacía acá. Y acá ya le pongo un poquito más de condimento. Y lo que hace es separar, bueno, dependiendo si la variable es continua o es discreta. O sea, acá grafiqué todo, ¿no? Los datos. No saqué la columna de especie. Entonces lo que hace es separar, ¿no? Por ejemplo, cuando miro especie versus especie, me dice, bueno, hay mitad y mitad. Después si miro especie versus pata, acá lo que me hace es un gráfico de puntos en cada especie, lo mismo para cada una de estas. Después, cuando miro pata versus especie, lo que me hace es un boxplot en cada especie de las longitudes de las medidas de longitud de las patas. Eh, y, y acá me da el estimador de densidad cuando hago pata versus pata, me da el estimador de densidad, lo mismo con las diagonales. Y cuando se encuentra con dos variables que son continuas, lo que me hace es un gráfico de contornos de la densidad. ¿Sí? Imagínense que si tengo dos variables continuas, puedo graficar su densidad conjunta, y eso es algo que está en dimensión, que debería graficar en dimensión 3. Entonces lo que hace acá son graficar las curvas de nivel. Por ejemplo, acá parece que habría como dos montañitas, ¿no? Dos modas que tenga esta densidad. Sin embargo, si yo miro acá esta variable contra esta variable, parecería ver que está más concentrado todo alrededor de un punto. ¿Sí? Y eso, digamos, ¿cómo logro esto? Fíjense, ahora voy viendo a las instrucciones, digo que en la parte de arriba me haga, si son continuas, que me dibuje las densidades, o sea, por eso dibujo los contour plots, y si son discretas, que me dibuje los box plots, y abajo que me dibuje diagramas de puntos. En el caso de variables continuas. Entonces, bueno, es una forma de graficar bastante sencilla, bastante información también. Entonces, esto no sé si había aparecido antes, se lo había comentado, pero esto lo que hace es separar la pantalla de gráficos, en este caso, bueno, en una matriz de 1 por 1, ¿no? Pero si yo acá le pongo 2, 1, me va a separar, a tomar la pantalla de gráficos como con la posibilidad de incrustar dos gráficos, ¿no? De 2 por 1. Si pongo 2 por 2, me va a dejar poner 4 gráficos. ¿Sí? Entonces acá voy a instalar otra librería que lo que me va a permitir es graficar en dimensión 3. ¿Sí? Entonces acá elijo dos colores y guardo en colors, guardo dos colores de acuerdo a la especie. Entonces voy a graficar todos los datos de las tres columnas de datos, acá estoy justamente en dimensión 3, de acuerdo a los colores de la especie. Y le ponemos la leyenda. ¿Sí? O sea, sería la pata, amplitudes relativas a la pata, del abdomen y el órgano sexual, de acuerdo a el tipo de especie que es. Y acá ya se ve, ¿no? Si me dibujo en dimensión 3, ya se ve que si bien cuando miramos los histogramas
no era claro la separación de los grupos. Acá sí parecería, ¿no?, que estar bastante separados. Algo si uno quiere por dato de acá, parecería, ¿no?, que acá está el grupo de los A's y acá está el grupo de los B's. ¿Sí? Entonces, esta clasificación no parece tan imposible de hacer. Entonces, vamos a ver qué es lo que se puede hacer con R. Tenemos esta librería Naive Bayes, que lo que hace es las estimaciones que estuvimos viendo anteriormente. Lo que hace es el estimador Bayes-Naive. ¿Se acuerdan que el estimador Bayes-Naive lo que suponía que la densidad conjunta, en este caso de las tres variables, pata, abdomen y órgano sexual, eran independientes? Y entonces uno le dice que lo que quiere hacer es, usando estas tres variables, clasificar la variable especie. Y si uno no le pone nada, solamente le dice que, bueno, los datos los tome de acá del archivo de datos, si uno no le pone nada, lo que asume es, aparte de suponer la independencia, asume que cada variable es normal, ¿sí? Y entonces lo que va a hacer es estimar en cada variable los parámetros de la normal. Entonces vamos a correr esto. Y ahí tenemos el gráfico de la salida. ¿Está bien? Entonces lo que nos da es, para cada una de las variables, estima su función de densidad en cada clase. ¿Sí? Eso es lo que nos da este gráfico. Plot de Bayes-NL. Ahí está. Después vamos a mirar un poco mejor qué es lo que guarda la salida. A ver, ¿cómo decirlo ahora? Pero, las medidas resumen lo que tiene que ver con la corrida en sí, la probabilidad a priori, o sea, P1 estimado y P2 estimado, que en este caso eran 10 y 10, por eso me da 0,5, y media y desvío de cada una de las variables, y nada más que eso. ¿Bien? Eso es lo que tiene ahí guardado la salida del Bayes-Naive. Pero ahora vamos a sacar un poquito más de jugo. Y si uno le pone que lo que quiere no es que asuma normalidad en cada variable, sino que estime con un estimador de densidad usando núcleos, tiene que agregar esta instrucción. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se llama Bayes-NK, lo guardo en Bayes-NK, y lo que hace es estimar la ventana con un estimador automático, ¿sí? Que es lo que me pone acá. ¿Sí? Pues acá me está estimando las densidades de cada una de las variables con un estimador de densidad con ventanas elegidas automáticamente. Eso es para un órgano sexual, el abdomen y la pata. Y se ve que son bastante distintas, ¿no?, las que obtienen con bajo normalidad. Entonces, fíjense, voy a guardar acá en datos 1, voy a guardar los datos para no hacer lío. Y lo que voy a hacer es predecir, yo quiero que me muestre la clasificación que hizo, cómo predice a cada uno de los datos que yo tenía, cómo los predice con este clasificador. ¿Vale? Es un poco de trampa, pero bueno, ahora vamos a ver, más que nada para entender. Entonces, esto es, la observación 1 era de la clase A, y este clasificador lo predice con la clase A. Lo mismo para la observación 2 y así. ¿Eh? Entonces, esta columna que le agregué acá, en esta línea, fue que me agregue el resultado del clasificador con Bayes-Naive usando normalidad. Y si hago lo mismo con la otra salida, Bayes-NK, usando núcleos, también me agrega una columna, ¿no?, que es lo que clasifica cada una de las observaciones, cómo la clasifica. Digo que esto no es muy prolijo porque estoy usando para clasificar
cada observación la estoy usando con el mismo clasificador que usé en donde usé esta observación. ¿Vale? Eso es lo que habíamos hablado un poco a través de la sobreestimación. O sea, para construir el clasificador usé la observación 1, por ejemplo, y ahora estoy usando la observación 1 para predecir su clase. ¿Sí? Entonces eso no es muy correcto. Y por ejemplo, si yo quiero ahora clasificar un nuevo individuo, que no lo tengo en esta base de datos, supongamos que tengo un nuevo individuo al que le mido la pata, el abdomen y el órgano sexual, entonces este es un nuevo dato, ¿sí? Orden nuevo, entonces yo le digo, bueno, que con el clasificador Bayes N me clasifique este nuevo dato y con el clasificador Bayes NK me clasifica este nuevo dato y en este caso me lo clasifica como A y en este como B. ¿Sí? O sea, usando de normalidad, este nuevo dato lo considera que es de la clase A y usando Bayes naive con núcleos lo considera que es de la clase B. La predicción no es igual para este punto con los dos clasificadores. ¿Sí? Es un poco lo que hablábamos antes. O sea, yo estoy usando un clasificador óptimo, lo que cambia, ¿no? Este modelo de este modelo es como estoy estimando. Y de acuerdo a lo que estimo, a cómo estimo, me clasifica diferente. ¿Sí? Acá me da para cada punto, calcula, digamos, para cada observación de las que tenía originalmente, que de las 20 observaciones que tenía, calcula, se acuerda que la primera observación la clasificó en la clase A. Bueno, ¿cuál es la probabilidad, según calculado con el clasificador, cuál es la probabilidad de que esa observación pertenezca a la clase A y cuál a la B? Estos son lo que me tira acá. Obviamente que es más probable que pertenezca a la A, por eso me la clasifico como A. Y lo mismo si yo hago para el dato nuevo. Para el dato nuevo, eh, ¿por qué no me muestra? A ver, me faltará esto. Para el dato nuevo, le pido que me diga cuál es la probabilidad aparte, ¿no? Entonces el dato nuevo se acuerdan que me lo clasificaba como A usando Bayes N. Efectivamente, digamos, la probabilidad de A es más grande que la probabilidad de B. ¿Sí? Aparecen los datos, es más probable que esté en A que esté en B. Y bueno, esa tabla, de predicciones BN, esa tabla lo que me da es una tabla que después más adelante vamos a ver bien qué es, ¿no? Pero es, digamos, de los, digamos, acá dice clase real versus clases predichas, ¿no? Entonces yo tengo 10 elementos en la clase A y 10 en la clase B. De los 10 elementos en la clase A, ¿cuántos me predice como A? Bueno, los 10. Y los 10 elementos en la clase B, ¿cuántos me predice como B? Los 10. ¿Sí? Entonces este clasificador es perfecto. ¿Sí? Que es el que hice usando la normalidad. Pero si uno lo hace con el clasificador añadido usando núcleos, también la predicción es perfecta. ¿Sí? Sobre los datos de la muestra. ¿Sí? Ya vimos que sobre otros datos no me da lo mismo clasificar como A o como B. Obviamente que es un caso bastante particular y que no siempre voy a tener una clasificación perfecta, pero mi primer ejemplo me parecía que estaba bien. Y acá tenemos, ¿no? Que ya le habíamos calculado cuál es la probabilidad del nuevo dato con normalidad y en el contexto no normal. Se acuerdan que me había clasificado como B y efectivamente es bastante más probable el B. ¿Sí? Importante, yo acá no estoy clasificando con quadratic o con linear discrimination, simplemente lo que estoy haciendo es asumiendo que las densidades son independientes de las tres variables
próstata, abdomen y órgano sexual, y o clasifico o estimo cada una con un estimador de núcleos, cada una de las variables, o estimo cada una de las variables bajo normalidad. Entonces, ahora sí, les cuento cómo hacer discriminación lineal. O sea, asumir que las tres variables son normales multivariadas, juntas, y tanto en el grupo A como en el grupo B, lo que se diferencian es que tienen diferente media, pero tienen también igual matriz de covarianza. Entonces, esto es algo que yo debería chequear primero, ¿no? Chequear la normalidad. ¿Es cierto que es razonable asumir que la población A y la población B son normales? Bueno, en el curso este no hacemos mucho énfasis a la parte inferencial, pero les cuento cómo hacerlo si uno lo quiere hacer. Acá fíjense que otra vez aparece el parámetro flow. Lo que hago es separar mi salida gráfica en una matriz de 2×3. Ahí se van a dar cuenta cuando lo corra. Ven que separo en 2×3. O sea, tengo la posibilidad de poner 6 gráficos juntos. Que lo que estoy graficando acá es en para cada especie y para cada variable los QQ-plot. ¿Sí? O sea, los QQ-plot lo que me grafican así bastante por arriba es los cuantiles teóricos de una normal versus los cuantiles muestrales. Y si los datos fueran normales, uno esperaría que los puntos estos estén en una línea, ¿no? Que el cuantil teórico sean iguales o parecidos al cuantil muestral. ¿Sí? El cuantil teórico de la normal sea, por ejemplo, no sé, si yo calculo la mediana de una normal 0,1 es 0. ¿Está bien? Bueno, si calculo la mediana de los datos, si mis datos fueran normales, esperaría que fuera 0. Entonces, eso es lo que estoy graficando, esos dos puntos. Lo mismo. El tercer cuantil, el primer cuartil de la normal teórica, lo sé calcular, porque tengo la normal teórica. Bueno, ¿cuánto vale el primer cuartil de los datos? Entonces voy comparando los cuartiles teóricos, los cuantiles teóricos versus los cuantiles muestrales, y uno esperaría que eso esté en una línea. Entonces, para cada una de las variables y para cada una de las especies, grafico estos QQ-plots. Sí, no parecería haber apartamiento de la normalidad. Capaz que acá estos parecen medio raros, o acá, ¿no? Pero en general parecen bastante bien. Y cada uno estoy haciendo graficando algo que ya habíamos graficado antes, de otra manera, los histogramas, ¿no? Y ya acá parece más polémico, ¿no? Acá asumir normalidad, o acá asumir normalidad, no es tan claro. Entonces lo que podría hacer es hacer un test de normalidad, y acá ojo al piojo, porque no me alcanza con hacer un test de normalidad para cada variable individualmente. Lo que debería hacer es un test de normalidad multivariado. O sea, si uno tiene una variable normal multivariada, es cierto que cada una de sus coordenadas es normal. Pero podría hacer que mi variable, cada una de sus coordenadas sea normal, y que la variable, como el vector, digamos, no sea normal. ¿Sí? Entonces yo lo que tengo que hacer es un test multivariado. ¿Sí? Ver que el vector es normal multivariado, no que cada coordenada es normal multivariado. Es normal, ¿no? Entonces, con esa librería MBN hay test para normalidad de los datos. Entonces, ahí lo que hice fue agarrar la especie A, y la especie A, ¿sí? Con esa instrucción lo que hice fue filtrar de los datos la especie A. Una forma de hacerlo con esta librería de PLIR, fácil. Nada, calculo el test, un test, no importa cuál, para ver si los datos son normales multivariados. Y fíjense que acá me calcula primero test univariados, para cada una de las variables separadamente son normales, pero también me da un test multivariado. En su conjunto
puedo asumir normalidad en la especie A, y si hago lo mismo para la especie B, ahí está, se quejaba porque era muy chiquito el lugar. Si hago lo mismo para la especie B, también me da normalidad. ¿Sí? Un poquito más worker, pero también me da normalidad. Entonces puedo asumir que en cada especie las variables son normales, teniendo atento que yo testé en cada especie la normalidad. Y después lo que debería chequear para usar discriminación lineal es si las matrices de covarianza son iguales o no. Entonces, nada, en esta librería hay un test para testear la igualdad de las matrices de covarianza y bueno, esa es otra manera de separar los datos, ¿no? En lugar de hacer datos A y datos B, agarro los datos, los primeros 10 y los últimos 10. Y si calculo el test de covarianza, me da que acá, fíjense que me hace varios test diferentes. HD, LC, y en todos los casos tiene p-valor 0,59, p-valor 0,56, p-valor 0,65 y 0,73. En todos estos test que hace, nada, p-valores altos, mayores que 0,2, en general uno se fija de eso y no rechaza la igualdad de las matrices de covarianza. O sea, puede asumir que las matrices de covarianza son iguales. Entonces, estaríamos en las condiciones teóricas de hacer un linear discrimination analysis, y eso es lo que se hace con esta instrucción LDA, que es la librería más. Simplemente le digo la fórmula como antes, ¿no? Que yo tengo estas tres variables y quiero clasificar a especie. Y eso es lo que corro ahí. Y otra vez puedo predecir el nuevo dato, en este caso lo predice en la clase B, con estas dos probabilidades. Y lo que me da acá es cómo proyecta el dato en la dirección óptima, ¿está bien? O sea, es un numerito, es lo que llamamos SW, que yo llamo la teórica, lo que está haciendo es W traspuesta por el vector que contiene pata, abdomen y órgano sexual. Y también acá puedo pedirle que calcule las predicciones de todos los elementos de la muestra, y acá entonces me va a mostrar la tabla igual que antes. ¿Sí? Y también la clasificación es perfecta. También podría fijarme cuántas veces me equivoco. Esto es contar, digamos, las etiquetas, si son distintas o no de las predicciones. Bueno, obviamente acá me va a dar que no, que es 0, porque ya veo acá en esta tabla que hice todas las predicciones correctamente. ¿Sí? Y acá está la coordenada discriminante, lo que yo le decía antes, digamos, ese W que calculaba, ¿no? Esa matriz W, ese vector W es este que me da acá. O sea, si yo hago, calculo la matriz sigma, en este caso, como la sigma es igual, la puedo calcular como la matriz sigma de los datos A más la matriz sigma de los datos B dividido 2, por ejemplo. Calculo la media de cada clase, que está guardado en x bar 1 y x bar 2, y hago sigma a la menos 1 de x bar 1 menos x bar 2. ¿Sí? Eso es lo que era W. Y obtengo esto. Y si se fijan, digamos, no es exactamente, ¿no? W. ¿Sí? Esto es lo que obtengo. Se calcularía W por la definición que les di antes. Y esto es el W que me tira el paquete, pero si uno
hace el cociente entre estas dos cosas, me da siempre el mismo factor. O sea, lo que está pasando es que el paquete le da escala todo de una manera diferente, pero eso no me importa para la discriminación, porque en realidad uno está proyectar en esa dirección o proyectar en un múltiplo es lo mismo. ¿Sí? Y acá está un poco el coso, ¿no? Para cada... el paquete de LEA escala diferente normalizando, porque dentro de cada grupo asumo que la matriz de covarianza es esférica. ¿Sí? Eso es lo que provoca este factor distinto, pero que a fines prácticos realmente no importa. Y lo que llamábamos la ordenada del origen, el B0 de esa clasificación, ¿se acuerdan que era? O sea, uno tenía por un lado W traspuesta por X y por otro lado tenía W traspuesta por una cuantita que dependía de 1 más mu 2 sobre 2. ¿Sí? Y eso es lo que está acá, el B0. Entonces, por ejemplo, si yo quiero predecir con idea el nuevo, es lo que hemos calculado antes, y si lo quiero predecir a mano, lo haría así. O sea, W traspuesta por el valor nuevo más el B0, y como es negativo, ¿sí? Se predice en la clase B. ¿Sí? Esto es como copiarse de la teórica que yo les di antes o usar la función de R. Pero si uno quiere entender exactamente qué está haciendo la función de R, sería esta cuantita de acá. Bueno, eso no aporta nada nuevo, es lo que vimos antes. Simplemente que lo estoy rotando un poquitito donde se ve mejor la clasificación, me parece, ¿no? Antes estaba como más metido ahí, pero realmente se ve, ¿no? Que acá hay un espacio, ¿no? Donde yo puedo tirar un plano y la clasificación es perfecta. Vamos a ver ahora lo que tiene esta librería KLAR, porque son gráficos que aparecen bastante en la literatura, son estos 3 gráficos en este caso. Entonces, más que nada contarles qué es lo que me está dando. Lo que hace, digamos, esta librería, KLRA y su función partimat, hace lo siguiente, agarra, uno tiene 3 variables, entonces hay 3 pares de variables, ¿no? O sea, pata-abdomen, pata-órgano sexual y la otra sería abdomen-órgano sexual, ¿no? Abdomen-órgano sexual. Entonces lo que hace es agarra de a 2, las variables de a 2, pata-abdomen en este caso, y calcula para estas dos variables una regla de discriminación lineal. O sea, le aplica LDA, pero solamente a 2 variables. Y con eso se construye la clasificación. Entonces, lo que ven acá es la clasificación que da el clasificador que construye solamente usando 2 variables. Y si ven que se equivoca, ¿no? Ahí hay un B que clasificó como A. ¿Sí? Lo mismo si miro pata con órgano sexual, hay un B que clasifica como A. O sea, este es el error de clasificación, o sea, hay un error de clasificación. Y acá hay, se equivoca mucho más, ¿no? Cuando mira abdomen órgano sexual, mezcla más las clases. ¿Sí? Obviamente que esto nos va a dar peor, ¿no? Porque yo esperaría que dé peor, porque uno, el LDA está usando la forma óptima de clasificar, está estima con algún método, en este caso LDA, el clasificador óptimo. Y sin embargo acá está clasificando no con el clasificador óptimo, ¿no? Clasifica de a pares de variables. Entonces sería más razonable que esto no ande muy bien.
Pero sin embargo, los gráficos que tira son simpáticos, ¿no? Son bastante visuales. Y están, yo qué sé, tiran los errores de clasificación, los hace con colorcitos bonitos. No está mal. No está mal, yo creo que para explorar, ¿no? Tengo chances de clasificar bien, por ejemplo, uno podría pensar esto. Y bueno, no sé si miro estos dos y uno se esperanzaría de que podría clasificar bien, ¿no? Bueno, y finalmente les quería mostrar cómo hacer QDA, por más que, digamos, uno en este caso haría LDA y no QDA, no la discriminación cuadrática, ya que tiene igualdad de las matrices de covarianza, pero bueno, pongamos que yo no tengo ese supuesto, como lo hago, y nada, es con la función QDA, nada raro, ¿no? Y otra vez puedo predecir, igual que antes, el objeto nuevo, también lo predice como B, y ahí tengo todas las predicciones y la tabla de predicción, que es igual que antes. Y también puedo hacer esto, el partimat, diciéndole que ahora lo hago con el método QDA. Entonces lo que nos da, ahí lo hace, fíjense que los que nos da ahora son regiones que no son lineales, ¿no? En estas principalmente se ve bien. ¿Sí? O sea, la filosofía es la misma, agarra ya pares de variables y hace una discriminación cuadrática. Por lo tanto, las regiones de clasificación son cuadráticas, no lineales, ¿sí? En los tres casos. No sé quién es lo que mejor se ve. Acá se ve que tiene un lineal y acá está un poquito curvada, no sé si se llega a ver. ¿Sí? Y otra vez pone la clasificación, los errores de clasificación. ¿Sí? Y acá también clasifica mejor, creo que el lineal creo que va un poquito peor. Pero bueno, eh, entonces esto es, digamos, los métodos que vimos antes, cómo hacerlos con el R. Eh, Después voy a volver un poquito más a cómo analizar algún otro ejemplo y contarle un poquito de métricas de clasificación, para clasificación en R.